Bueno, buenos días a todos. Buen día. Ahí estábamos esperando que nos habilitaran el aula. Buen día, profesor. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, vamos a agradecer la apertura del aula. Ahí estamos, muy bien. Bueno, ¿cuántos somos? 27. Vamos a esperar un cachito más, a ver si tenemos más gente. Así arrancamos. Los que no tengan problemas de conexión y estén presentables pueden habilitar las cámaras, así no me siento tan solo. Si no, hablar de la pantalla negra es complicado a veces. Bueno, nos damos 2 o 3 minutitos más. Les voy anticipando. El tema de hoy es sector externo. Como siempre les digo, tengan presente que lo que tratamos de hacer es aprovechar este encuentro como para sacarnos las dudas que nos pudieran haber quedado. Se supone que han podido ver el video y leer el material y trabajarlo. Se supone. Pero bueno, vamos a creer que sí. Profesor. Sí, te escucho. ¿Le puedo hacer una consulta? Por supuesto. O sea, es de la actividad anterior, ¿puede ser? Bueno, sí, vamos ganando tiempo. Dale. Con el multiplicador. A ver, cuanto menor es el valor del multiplicador, es menor la propensión marginal a consumir y mayor la propensión marginal al ahorro. En realidad te diría que eso hay que mirarlo en sentido inverso. El funcionamiento del multiplicador parte de algunos supuestos, algunos de ellos bastante potentes, como por ejemplo, que si aumenta el gasto, eso va a provocar que la inversión en existencias o en mercaderías de las empresas caiga por debajo de lo que tenían previsto. Es decir, vos tenías previsto, suponete que tenés vamos al comportamiento del empresario, tenés una zapatería y tenés 200 pares de zapatos de stock. Y querés tener esos 200 pares de zapatos que forman parte de tu inversión en capital variable o circulante. Si las ventas de zapatos aumentan, entonces ese stock lo que va a pasar es que te vas a quedar corto y va a empezar a bajar. ¿Está bien? De alguna manera eso estimularía que la empresa aumente, digamos, de alguna manera su inversión en inventarios y en la fila alguien se va a poner a producir más zapatos, ¿no? Esta es la lógica que sustenta la existencia del multiplicador. A veces esto funciona, o en algunos rubros puede funcionar, en otros más o menos. Tengamos en cuenta que esta es una idea de 1930. 1930, el mundo cambió un poco desde esa época, y tal vez el comportamiento empresarial ya no esté tan en esa línea, pero bueno, supongamos que eso puede ser así, que cada vez que una empresa ve que tiene más ventas, aumenta la producción. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la relación entre multiplicador y propensión marginal a consumir? Es medio al revés de lo que vos me planteaste. Entonces digo, cuanto mayor sea la propensión marginal a consumir, esto significa que el conjunto de personas que gasta tiene por cada unidad adicional de renta que reciba, es decir, no es ingreso que nos cae del cielo. La renta tiene que ver con trabajé, produje, la parte de producción que agregué yo tiene como correlato un salario, por ejemplo. La parte que agregó el capitalista tiene un interés. La parte que agregó la tierra tiene una renta. Es decir, de alguna manera esa renta o ese ingreso es el reflejo de la producción. Si nadie produce nada, el ingreso, bueno, es relativo. Pero la propensión marginal a consumir implica cuánto vas a destinar o cuánto se va a destinar el conjunto de la sociedad a consumir de cada unidad adicional de renta. ¿Está bien? Si el ingreso crece en el equivalente a 100, por ejemplo, una cosa es que la población destine 60 de esos 100 al consumo y 40 al ahorro, y otra cosa que destine 80, por ejemplo, al consumo. ¿Esto qué significa? Cuanto más grande sea la propensión marginal a consumir, más impacto tendrá en el consumo el aumento de la producción. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Por lo tanto, más crecerá el gasto cuando la producción crezca. ¿Vamos bien?
Y Sí, si eso ocurre, por la lógica del multiplicador que dice más gasto es más producción, y entonces más producción, que es más ingreso, termina siendo más gasto, cuanto más grande sea la propensión marginal a consumir, es decir, la conducta de las personas, más se potencia ese circuito de gasto, producción, ingreso, gasto, producción, ingreso, gasto, que obviamente tiene un final, ¿no es cierto? Tiene un final. Pero cuanto más grande sea la propensión marginal a consumir y menor la propensión marginal a ahorrar, mayor es el efecto del multiplicador y por lo tanto un aumento inicial en el gasto más efecto tiene sobre el producto al final de todo el circuito. ¿Está bien? está bien. Por supuesto que esta idea tenemos que entenderla como es. Es una idea medio de corto plazo, porque por otro lado te digo, bueno, buenísimo, gastemos un montón, porque si todos gastamos toda la renta, entonces maravillosamente la producción va a crecer y vamos a hacer todos vamos a pasar la bárbara. Ahora, la pregunta que me hago es, si la propensión marginal al consumo fuera 1, cada unidad adicional de renta se gastaría, no se ahorraría nada y no habría nada para financiar la inversión. Y si no hay inversión, no hay capital. Y si no hay capital, ¿con qué producimos? ¿Está bien? Que vamos a hacer todo con la mano. ¿Eh? Es Eso me una... preguntaba yo porque yo vi una fórmula, vi algunos videos y claro, yo decía, cuando Sí, es uno, sí, ¿qué pasa con la propensión marginal al ahorro? claro, desaparecería, sería cero. Pero acá hay una cuestión adicional. Por definición, la propensión marginal a consumir nunca podría ser 1. Tendría que ser menor que 1. 0,99 si querés, pero 1 no. Imposible porque implosionaría todo. ¿No? ¿Está bien? Y tampoco podría ser 0, porque si no hubiera consumo, produciríamos solamente bienes de capital. ¿Para qué? Si nadie consume nada. ¿Me entendés? Ujú, está bien. Está bien la duda que te genera, que tenías, ¿eh? Sí, Por sí, así sí. decirlo. Pero la relación es al revés. Cuanto más grande sea la propensión marginal al consumo, mayor sería en potencial el efecto del multiplicador. No olvidarse también que vivimos en un mundo complejo. Es decir, estimulemos el gasto, porque de esa manera, estimulando el gasto, aumenta la producción. Bueno, depende. ¿La producción de qué? Si en el país nadie está dispuesto a producir nada, a lo mejor estimula las importaciones y después tenemos un problema en el sector externo porque no tenemos con qué pagarlas, ¿entendés? Sí. Y tenemos que recurrir a elementos como el endeudamiento externo, porque todo lo que compre, hoy lo vamos a ver, todo lo que traigas y no pagues lo debes. ¿Eh? Y si pediste dólares para pagar, te ves los dólares, ¿entendés? Entonces, bueno, de alguna manera te puedes llegar a generar un problema por ese lado. O sea, el mundo cambió, es diferente, entonces enamorarse del multiplicador no es la solución a todos los problemas. Lucas pregunta, no entendí la cruz keynesiana, ¿podría explicarla? Bueno, eso era tema de la clase pasada, pero bueno, vamos a hacer una excepción. A ver, aguantame un cachito, ya estoy contigo, espera que vamos a habilitar un poquito esta cosa de dibujar. Y ya estoy con vos. A ver, bueno, ahí vamos, espérate, vamos a compartir la pantalla. No, no pasa nada, Lucas. Vamos a hacer una. Después nadie pregunta nada si están todos medio tímidos. A ver, ¿qué es lo que vamos a compartir? No, esta no es. ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no aparece? Aparece. Y acá está. Ahí va. No, esto no es para ustedes, no se asusten. Saquémoslo rápido para que nadie se infarte. Bueno, la cruz keynesiana. La cruz keynesiana o de Samuelson es de alguna manera el primer, no los quiero enloquecer con esto, pero voy a tratar de hacértelo simple. Es de alguna manera el primer intento por formalizar algunas ideas keynesianas aportado por Paul Samuelson, a la postre Premio Nobel de Economía. La idea es más o menos la siguiente, mira, tendríamos que pensar en un espacio así,
Medio mal salió, pero bueno, no importa. Donde medir. Acá vamos a medir la renta, siempre en términos reales, ¿no? Y acá vamos a medir la demanda global. Ahora, nosotros sabemos que, o hemos dicho que la inversión puede considerarse, para no complicar las cosas, autónoma, es decir, que debería estar en un nivel determinado, no importa cuál sea el nivel de renta. ¿Bien? Y por otro lado dijimos que la función de consumo se comporta más o menos de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El consumo se comporta más o menos de esta manera. Hay un determinado nivel de consumo de subsistencia y a medida que aumenta el ingreso, el valor del consumo de la población va subiendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Alguien está a los gritos. Silencien los micrófonos. A ver. ¿Quién está con el micrófono abierto? Bueno, después tenemos la idea esta de la demanda global. La demanda global, lo que va a decir, es el volumen de... espérenme que tengo a alguien ahí que habla. A ver, ¿qué edad tienes? Espera. A ver. ¿Dónde están los participantes? ¿Hay quien tiene el micrófono abierto? A Mercedes la vamos a callar. Ahí está. Mercedes, te silencié. Perdón por la censura. Estoy escuchando un trámite de fondo. Bueno, la demanda global que lo que va a hacer es decirnos cuál sería el volumen deseado de bienes y servicios de producción para distintos niveles de renta. Entonces lo que hace es agregar el consumo y la inversión. ¿Vamos de acuerdo? Cuando vos sumás al consumo, por ejemplo, para esta renta, le sumás el valor de la inversión, que es toda esta distancia, decís que entre consumo e inversión, toda la economía para este nivel de ingreso y sub-cero quiere todo esto que está acá arriba. ¿Vamos bien? De la misma manera, si tomás otro nivel de renta y sub 1, ponele, te fijas cuánto vale el consumo, que es toda esta altura, y a eso le agregás la inversión. Es decir, que estarás más o menos por acá arriba y digamos, la población entre empresarios y consumidores querrán esta cantidad de bienes. ¿Está bien? Entonces ahí puedo construir, bueno, quedó medio, la función de demanda global como la suma de estas dos cosas. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, ahí se entiende. Bien, bueno. Ahora, vamos a correr esto para un costado. Y empezamos una más limpia. Ahora que entendimos cómo se grafica la demanda global, la cruz de Samuelson indica más o menos lo siguiente. Vamos a olvidarnos ahora del consumo y la inversión y vamos a dibujar directamente la función de demanda global. Esta línea verde que tenemos acá. Demanda global, que sabemos que es igual al consumo más la inversión. Igual, nosotros sabemos que en términos generales, la demanda global tiene que ser igual a la oferta global para que haya equilibrio en el mercado de bienes y servicios. Esto es la producción del país, ¿está? Y esto es o nivel de renta o producto, que saben que es lo mismo, y esto es el nivel de demanda global para distintos niveles de producción. Cuanto más producción, más demanda porque más gasto. La oferta global es igual a la renta o producto y la demanda global sabemos que es igual al consumo más la inversión. Ahora bien, para igualar la oferta global con la demanda global tendríamos que decir algo como lo siguiente. Vamos a dibujar esta recta de acá. Supongamos que acá hay 45 grados. Eso quiere decir que cuando vos estás paradito en este punto, suponete que la renta acá es 100. Esto quiere decir que en este valor, esta recta toma el valor de 100. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, esta función puede representar la oferta global igual a la renta o producto. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a limpiar un poquito esto para que no se confunda. Bueno, entonces, ¿qué nos dice este grafiquito? Este grafiquito nos dice, mira, la renta que equilibra el mercado de bienes y servicios va a ser esta. I sub E. Renta de equilibrio. ¿Por qué esa es la renta de equilibrio? Porque en ese nivel, la demanda global y la oferta global, ¿cómo son? Iguales. ¿Sí? ¿Qué pasaría si no fueran iguales? ¿Qué pasaría? Es decir, ¿siempre esa es la renta de equilibrio? Sí, esa es la renta de equilibrio, pero la renta real, ¿tiene que ser siempre esta? No, mira,
podría pasar que la economía esté en un nivel de producción que está por debajo del equilibrio. Suponete que esto fuera 100 y la producción actual es 80. ¿Qué significaría eso? Que la demanda global está por acá arriba y la oferta global está más abajo. Toda esta distancia que hay entre el punto A y el punto B significa que toda la población está demandando para consumo y para inversión que se produzcan más bienes que los que se producen. Y entonces no alcanzan. Y vos me dirás, ¿y cómo hacemos? Bueno, alguno puede decir, importemos bienes. Bien, importemos bienes. Pero el multiplicador y la cruz keynesiana funcionan para explicar una economía cerrada. Si no hay importación de bienes, el supuesto es que este exceso de demanda por encima de la oferta lo que va a hacer es va a estimular la producción por parte de las empresas. Está por verse, pero es el supuesto, ¿no? Y entonces la producción va a crecer hasta llegar al equilibrio donde la demanda global y la oferta global son iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra cosa podría pasar? Podría pasar que el nivel de producción fuera mayor que el de equilibrio. Que tuviéramos una renta de, por ejemplo, 120. En este caso lo que ocurre es que la oferta global es mayor que la demanda global. Este exceso de oferta haría que los empresarios empiecen a acumular inventarios, empiecen a acumular existencias y vean que lo que están produciendo es demasiado, por lo cual lo que tendría que haber es un estímulo para que la producción se reduzca. Finalmente, la producción terminaría siendo la producción de equilibrio, que son esos 100 para los cuales la demanda global y la oferta global se igualan. ¿Se entendió? Bien, o sea que la cruz keynesiana sería el equilibrio ese. La cruz keynesiana sería todo el modelo, todo este modelo que te Todo esto. explica, toda esta historia que te explica por qué la producción terminaría tendiendo a ser la de equilibrio en el caso en que haya un exceso de producción porque la oferta global es mayor que la demanda global cuando la renta es mayor que la de equilibrio, o que haya un estímulo para producir más cuando la demanda global es mayor que la oferta global, en el caso en que tengamos una renta que sea menor que la de equilibrio. ¿Sí? Perdón por todos estos dibujitos, pero bueno, la idea Pero es había una explicar. respuesta que decía el equilibrio entre la oferta y la demanda. Tendría que haber puesto esa. No, hay que ver qué decía toda la pregunta, pero podría pasar por esto, sí. O sea, la cruz de Samuelson te termina explicando cuál es el nivel de renta de equilibrio para el cual la demanda global y la oferta global se terminan igualando. ¿Está bien? Sí, decía la cruz keynesiana la pregunta. Y la línea esta de OG es igual ahí, ¿de dónde sale? Esta Donde línea dice, surge de esto, mirá, vamos a suponer esto. Vos fíjate que el objetivo es encontrar un lugar o una renta para la cual la oferta global y la demanda global se igualen. Entonces, gráficamente, yo puedo hacer el siguiente truco, que es esto que tenemos acá. Esta I que aparece acá es la producción. Y acá en este otro eje, en el de ordenadas, acá medimos, igual esto, ¿me va a preguntar esto? No, no se compliquen, no les voy a hacer dibujar, pero es importante, si a alguno le quedó la duda y lo quiere redondear, lo redondeamos. Y en este eje vertical vamos a medir la demanda global y también tenemos que medir la oferta global. ¿Me va siguiendo? Pero la oferta global no es otra cosa que el producto. ¿Y el producto en qué eje está? En este otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es ingeniármelas, lo vamos a hacer con estos colores de fantasía, para pasar esta variable a este otro eje. Mirá qué lindo el color del arco iris. ¿Me va siguiendo? Entonces, ¿cómo hago para hacer eso? Bueno, yo tengo que decir que, por ejemplo, cuando esto vale 10, tengo que subir hasta acá y encontrar el mismo valor de 10 ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando la renta sea 0, la oferta global es 0. Cuando la renta sea 10, la oferta global es 10. Cuando la renta sea 20, ¿no? La oferta global será 20. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué cosa me permite reflejar este eje en el otro lado? Bueno, una recta, que es esta,
que se me cayó un poquito, pero bueno, son momentos, ¿no? Dijo Russo. Otra recta, que es esta, ahí va mejor, que tiene 45 grados, porque es la mitad de todo este ángulo que vale 90. Por ahí te estoy complicando, pero mirá, digamos lo siguiente. Suponete que en esta hoja, tomo distancia, en esta hoja, acá, creo que lo están viendo al revés. No, está bien. Acá tenés la demanda global y acá tenés el producto. ¿Cómo hago para llevar el valor de este eje a este otro? Bueno, una cosa que puedo hacer es doblar la hoja así, a la mitad, ¿está bien? Para llevar el eje que estaba horizontal al eje vertical. Y entonces tenés esta línea de 45 grados. Ahora que tengo esa línea de 45 grados, es fácil, dibujando la demanda global, encontrar cuál es la renta para la cual el ingreso, suponete de 100, hace que la oferta global y la demanda global valgan en ambos casos 100 y por lo tanto, digamos que para la producción de 100 está la renta de equilibrio. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Tirame comprendido. Bien, bueno, fenómeno. Muy bien. Ahora que somos más, que somos como 38, qué barbaridad, qué bien, una maravilla. Una maravilla, de 200 tenemos 38. Bueno, vamos bien. Pero buenos, pocos pero buenos. Bueno, tema de hoy. Profe, Sí, dale. Sí. una cosita le quería preguntar, pero igual de todas maneras, si va a arrancar con la clase, yo necesitaría reafirmar un poco el tema de la balanza de pagos, porque no termino de entenderla. Yo entré un Correcto. toque más tarde. Tema de hoy. Hasta ahora recién nos hicieron unas preguntitas de temas pasados, así que estamos a tiempo. Andrea, ¿no? Sí. Perfecto. De ahí vamos a eso, no te hagas ningún problema. Bueno, gracias. No, por favor. Temas de la clase de hoy, como habrán visto, sector externo. Sector externo. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, los países se vinculan, no están aislados en el mundo, y hay dos vías de vinculación, como habrán visto. Una es vía comercio, compramos y vendemos cosas que producimos o producen otros, y vía finanzas, porque hay flujos de capitales que van y vienen de un lugar al otro, que no necesariamente están relacionados con comprar o con vender. Ustedes habrán visto, a ver, espera que estoy atento al chat. Ahí vamos, Ulises, con la pregunta. Ya estamos. Ustedes habrán visto que para explicar las relaciones por la vía del comercio, usamos, por ejemplo, la idea de la ventaja comparativa, que se supone que los países se van a especializar en aquello que tienen menores costos relativos para producir, ¿no es cierto? Diferente de la ventaja absoluta, la teoría de la ventaja absoluta. Ahí no termina todo, por supuesto, la teoría sigue evolucionando, hay explicaciones que hablan de la ventaja competitiva, por ejemplo, que un país puede generar una propia ventaja, aun cuando no esté basada necesariamente en recursos naturales, ¿no es cierto? Porque la idea de la ventaja comparativa es muy del siglo XIX, ¿no? Es decir, hoy los recursos no solamente pasan por la fuerza de trabajo, la disponibilidad de recursos naturales, sino también por ejemplo, la acumulación de capital humano, la innovación, la inversión digamos, en investigación, desarrollo e innovación. Todo eso hace que un país pueda fortalecerse en algunos aspectos y pueda avanzar en el tiempo y progresar más allá de los recursos naturales. Y si no, fíjense lo que le pasó a países como el nuestro, lamentablemente, en relación con países como Singapur, Taiwán, Japón, que con nada, casi sin recursos naturales, han podido digamos, crecer, desarrollarse y ser de los países dominantes, versus nosotros, que lamentablemente, a pesar de que andamos a los tiros contra el campo, al final el último recurso que nos queda es la producción agrícola, porque del resto podemos hacer más bien poco. Tal vez tenga que ver con que no nos pongamos de acuerdo y definitivamente no miremos hacia adelante. Una cosa, y esto no es, a ver,
no pretende ser un análisis político, por eso voy a tomar este ejemplo que es bien transversal. Sin hacer nombres, supongamos que tenemos un gobierno A que sanciona una ley del conocimiento para tratar de estimular que hagamos algo diferente a lo que hacemos, generando condiciones nuevas para algo que se hace más con la cabeza que con el capital físico, ¿no es cierto? Bien, eso de alguna manera se demora un poco, pero arranca a funcionar, genera ciertas condiciones favorables para que se pueda trabajar en ese sentido, ¿no? Viene un gobierno B, la cosa se potencia a partir de que cambian algunas condiciones financieras, que ya liberar tipos de cambio, esas cosas que hacían un poco más atractivo trabajar desde Argentina para el mundo en estos temas, la cosa empieza a andar mejor todavía, con ese gobierno B sobre la base de lo que se había hecho en el gobierno A, y después viene un gobierno C que es igual a, ¿no es cierto?, en última instancia, pero como con B la ley de A había empezado a funcionar mejor, entonces hay que frenar esa ley y hacer una cosa diferente. Y la cosa así, viste, no funciona, ¿no? Me parece que en la medida que encontremos algunas posibilidades de generar nichos para la producción, aunque no sea efectiva, no todo tiene que ser exportar botas de cuero, también se pueden vender servicios, conocimientos, desarrollos de software, un montón de cosas. O sea, pensar estratégicamente a largo plazo para no tener que quedarnos siempre atados a lo que ya pasó. Con esto les quiero decir que hay innumerables teorías que van un poco más allá de esas que vimos inicialmente como seminales. Tengan en cuenta también, por ejemplo, que si uno se queda con la ventaja comparativa solamente, ¿cómo se podría explicar que en Europa se produzcan autos en Francia, en Alemania, en España y en Italia? ¿No? Supuestamente el país que tenga la ventaja comparativa debería producir autos y el resto no, ¿cierto? Bueno, sin embargo Fiat y Alfa Romeo producen, y Ferrari producen autos en Italia, Seat y Audi tienen plantas en España, y Volkswagen también. En Alemania producen Mercedes-Benz, Volkswagen y otros autos, se producen SAF en Noruega. Es decir, ¿por qué pasa esto? Bueno, hay una teoría que explica lo que se llama comercio intraindustrial, que es que los consumidores desean y les gusta la variedad, y por lo tanto la variedad necesita que haya diversidad de diseños, y ahí sí tenés Peugeot en Francia, Renault, tenés Mercedes en Alemania, tenés distintas localizaciones que producen automóviles diferentes, que son lo que las personas buscan, y entonces hay franceses comprando autos alemanes y hay alemanes comprando autos franceses, lo cual, si nos quedamos con la teoría de la ventaja comparativa nada más, se nos queman un poco los papeles, ¿no? Por eso hay múltiples teorías. Bueno, ¿qué les quiero decir? ¿Para qué hice todo este barullo? Bueno, me preguntaban recién sobre la balanza de pagos, ¿no es cierto? Y la balanza de pagos tiene que ver con lo siguiente, y ahora vamos a esto, ¿no? Ahí creo que están viendo un PowerPoint, que vamos a ver si lo reproducimos y si lo siguen viendo. Me parece que no lo están viendo ahí, a ver. Se ve bien, profe. Ahí se ve mejor, ¿no es cierto? Sí, se ve. Bien. Bueno. Agrande un poco la pantalla, por favor. Yo no la puedo agrandar más, es lo que tengo. Ah, Ahí está. Sí. Está divino. Bueno, ahí vamos. Balanza de pagos. ¿Está? Quería poner esto para que lo vieran por ahí. A ver qué me dicen en el chat. Bien, se ve bien. Bueno, vamos a la balanza de pagos. Pasamos un poco por alto el tema del proteccionismo, el liberalismo, el librecambismo y todo eso, que es medio aburrido y si lo pueden ver ustedes por sí mismos. Después si tienen alguna consulta de eso lo podemos discutir. La balanza de pagos es básicamente una especie de documento contable, si ustedes quieren, que se define como un registro sistemático de las transacciones entre residentes de un país y residentes del resto del mundo. Y es importante esto, a veces por ahí hay alguna definición que habla de un país con otros países, y en realidad esto es un poco confuso para ustedes, que se van a quedar con la idea de que el país es el Estado, y no es así. La balanza de pagos va a recoger transacciones entre residentes de la Argentina con residentes del resto del mundo.
Esto puede ser un particular, puede ser una empresa, puede ser una institución del gobierno o puede ser el Estado en sí mismo, ¿sí? Qué bien estás, Lorena, ahí al sol, ¿eh? Una maravilla, te veo ahí con los árboles. Maravilloso. Bueno, entonces, tengan en cuenta que esto recoge transacciones de una empresa, transacciones de un particular. Cualquiera de nosotros puede estar haciendo algo que vaya a parar a la balanza de pago. Por ejemplo, me animaría a pensar que un 95% de los que estamos acá tienen un abono de Netflix. ¿Sí o no? Hagan así con así. Bueno, mis queridos muchachos, esa transacción todos los meses, cuando a ustedes les viene en la tarjetita el abono de Netflix, va a parar al balance de pagos. ¿Cómo va a parar al balance de pagos? Sí, es una transacción entre un residente en la Argentina, ustedes, y un residente que está en otro lugar del mundo, que es Netflix. Cada vez que esa cuentita viene, hay una transacción que se anota en la balanza de pagos, aunque no lo puedan creer. Bueno, la balanza de pagos es un registro sistemático porque hay unas normas para registrarlo, todos los países lo hacen de la misma manera, a efectos de que esto sea comparable entre países, siguiendo un manual de balanza de pagos, que es el manual de balanza de pagos emitido por el Fondo Monetario Internacional en su versión número 6. Esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ha habido modificaciones y ajustes de evaluación, de registración, de presentación, que hacen que se unifique todo y se ponga en digamos, en un mismo manual con unos criterios comunes para todos los países. ¿Vamos bien hasta acá? Por eso se dice que es un registro sistemático. El registro es, si alguno se acuerda algo de la contabilidad, si alguna vez vio algo, sigue el criterio de, de alguna manera, de la partida doble, por eso hay, a ver si puedo dibujar acá sobre esto, por eso hay un debe y un haber que están dibujados, están puestos al revés de lo que están acostumbrados, o les podría sonar. En general, en la contabilidad, el debe es la columna de la izquierda y el haber de la derecha, ¿no es cierto? Pero bueno, acá están cambiados, acá están cambiados de lugar, pero los criterios son más o menos lo mismo. María Laura recuerda alguna vieja forma de expresar la partida doble que era recitando unos 3, 4 versitos, ¿sí? Y ahí te corrijo, se debita, a ver, lo que sale, lo que entra depende, ¿no es cierto? ¿Sí? Si es una ganancia se acredita, pero si entra plata se debita, ¿está? Bueno, son detalles, no pasa nada. La balanza de pagos, como ustedes ven, se divide en dos grandes apartados, ¿sí? Esto lo dejé así tal cual porque estaba en el texto que les di, que era un texto que se ajustaba a esto. Actualmente la cuenta capital y financiera está abierta en dos, en cuenta capital por un lado y cuenta financiera por el otro, pero no cambia demasiado, es considerar que la cuenta financiera viene de acá para abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué se registra en cada cosa? En la cuenta corriente, alguien de ustedes me había preguntado esto, no me acuerdo el nombre, pero si te aparece alguna duda concreta me decís. En la cuenta corriente aparecen transacciones entre residentes de un país y del resto del mundo que tienen que ver con la primera parte de los contactos, lo que les decía, el comercio, ¿sí? Un exportador que vende soja al resto del mundo implica que haya una operación que se anota acá como una exportación. Un importador que trae un teléfono celular, un iPhone o una PlayStation, lo que sea, o una máquina para producir, implica que acá se anote una importación. Como ven, la balanza comercial incluye en el rubro mercancías las importaciones y las exportaciones de bienes. Recordando un poco los versitos de la partida doble que alguien tiró por ahí, fíjate que las exportaciones, que son una especie de, como sistema, como país, como conjunto económico, le vendemos algo al resto del mundo, se anotan en el haber, del mismo modo que hacíamos con las ventas de una firma. Bueno, al margen. El segundo renglón, que es el renglón de servicios, también recoge transacciones entre residentes de un país y del resto del mundo. Si bien es medio raro hablar de importaciones o exportaciones de servicios, esto efectivamente pasa. Por ejemplo, Netflix es claramente una importación de servicios. Entonces, cuando vos pagas Netflix,
cuando pagás Spotify, si haces publicidad en Facebook, si haces publicidad en Google, si pagás Spotify, si comprás jueguitos de PlayStation, si, no sé, no se me ocurren más cosas así de la diaria, si compraste algo en eBay o en Amazon que te llega por correo, eso, bueno, si compraste algo debería ir en mercancías, pero todo eso va a parar a servicios, ¿sí? También las compras con tarjeta de bienes van a parar a servicios, porque el Banco Central dice que no sabe cómo discriminar o no puede discriminar la compra del gasto en el exterior. Como eso aparece como un gasto en el exterior, lo ponen como si fuera viajes, ¿eh? Entonces, cuando se mira la cuenta de viajes, aparece muy inflada, cuando en realidad hay algunos bienes que entran por ahí, ¿sí? Ahora vamos al caso de recibir el pago como Facebook, ¿eh? Todavía no llegamos hasta ahí. También entran dentro de servicios cosas como cuando vos compras un pasaje para viajar en avión, pero no vas por aerolíneas, si vas por una aerolínea extranjera, ¿eh? Eso aparece en la cuenta servicios. Y también aparece en la cuenta servicios, por ejemplo, cuando un extranjero viene a un hotel a la Argentina, o cuando un extranjero viaja por aerolíneas argentinas. Si el extranjero viaja por para American Airlines, ese ticket no aparece ahí, porque es un no residente con otro no residente. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Está bien? Luego viene la parte de rentas. Las rentas tienen que ver con el producido, ¿no es cierto?, de alguna actividad concreta, ¿eh? Ingresos obtenidos por residentes de países que no son del propietario de capital. Por ejemplo, ahí entraría el tema de si recibís un pago vía Facebook, ¿no? O vía YouTube porque sos youtuber, y entonces como sos youtuber y te pagan por visualización, eso entraría acá, dentro de las entradas, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Eso se entiende, ¿no? Y finalmente las transferencias son operaciones sin contrapartida. ¿Por qué? Porque cuando el exportador exporta, van a entrar dólares, si no en el momento cuando el que está en el otro país le pague, ¿sí? El hotel que recibe un extranjero va a recibir dólares. Bueno, dicen ustedes, no, pero no va a recibir dólares, porque el extranjero pagó con tarjeta, y entonces la tarjeta le va a acreditar pesos al hotel, ¿sí? De la misma manera me van a decir, bueno, yo cuando pago Netflix lo pago en pesos, ¿de qué me está hablando? ¿Qué dólares salen del país? Bueno, momento. Cuando vos pagás la tarjeta con pesos, atrás hay una transacción en dólares. ¿Por qué? Porque la tarjeta, Visa, le va a mandar dólares a Netflix. ¿Por qué? Porque pesos no le puede mandar. ¿Y cómo le manda los dólares? Bueno, Visa de alguna manera le dice al banco comercial que mande dólares al exterior. ¿Y cómo los manda el banco comercial? A través del Banco Central. ¿Sí? Entonces, miren, ustedes pagan en pesos. La tarjeta recibe los pesos, pero con esos pesos tiene que comprarle dólares a un banco que los va a girar al exterior. Ese giro se hace a través del Banco Central, quien le manda una orden al Banco de Pagos de Basilea, que está en Suiza, que es el clearing de los bancos centrales, que le gire a la Reserva Federal de Estados Unidos $5.20. ¿Está? ¿Está bien? La Reserva Federal de Estados Unidos le dice al banco donde Netflix tiene su cuenta, acá hay $5.20, por ejemplo, de Andrea, que la ve de abajo, cancelar la cuenta Andrea. Entonces ustedes que ven que Netflix les manda el resumen de cuenta en cero, y que pagaron en pesos, dicen, ¿qué problema hay con eso? Bueno, no hay problema ninguno, pero hay que generar $5.20 de alguna manera para que le lleguen a los Estados Unidos. Entonces, esos $5.20 o salen de la reserva del Banco Central, o se los tenemos que comprar a alguno que exporte soja, o los tenemos que pedir prestados para que nos financien. Entonces, cuando una de las cosas que implica cualquier transacción de la cuenta corriente, por mercancías, compras o ventas, por servicios, compras o ventas, por rentas, cobranzas o pagos, tiene detrás de todas estas entradas, ¿sí?, una entrada de dólares, o tiene detrás de todas estas salidas una salida de dólares. ¿Se entiende, no? ¿A dónde voy? ¿Qué pasa, por ejemplo, si vos le mandás una donación de medicamentos a un lugar donde hay un terremoto? Bueno, va a haber una exportación de mercancías, ¿sí?, pero no las vas a cobrar. Y entonces, bueno, como no las vas a cobrar, acá está la cuenta esta de transferencias
como contrapartida de esta exportación que nunca se va a cobrar. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Profe, Dale. profe, entonces, a ver si entendí, porque en realidad esta parte era como la más confusa para mí, el tema de la transferencia. No solo estamos hablando de transferencia de dinero en sí, como cuando hace el clearing este famoso Banco de Basilea por alguna operación, sino que además es la transferencia, como en el caso de donación de mercancías donadas a X país, no importa. Claro, te corrijo ahí, Bien. no es la primera transferencia. Ah, La primera transferencia no entra acá. Avanzo un poquito más. Cuando, vamos al caso del que desarrollamos, que es el de Netflix. Cuando vos contratás Netflix y se dispara la transacción, acá se anota, a ver si puedo cambiar de color. Espera. Vamos a ponerlo con otro color verde de dólares. Cuando vos cerrás la transacción con Netflix, acá hay una importación de servicios. ¿Está bien? ¿Está? Pero eso requiere una contrapartida. Esa contrapartida es la salida de los dólares. ¿Y dónde van a salir los dólares? Bueno, o te los presta alguien, y la contrapartida está acá, préstamos obtenidos, o salen de las reservas del Banco Central, y entonces la contrapartida está acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien? La transacción se registra así, 1 y 2. Ahora, ¿para qué se usa la cuenta de transferencias? La cuenta de transferencias es para aquellas cosas que no tienen contrapartidas. Suponete que un extranjero que vive en la Argentina le gira dinero a sus familiares, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, ¿qué hay? Bueno, hay una salida del lado de las rentas. Y esa salida del lado de las rentas va a tener una salida también de dólares que están acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, supongamos el caso de la donación. Aparece hay un terremoto en algún lugar y viene acá, mandamos un avión lleno de medicamentos. Y al mandar ese avión lleno de medicamentos, vos dirías, bueno, van a entrar dólares acá, ¿sí o no? Bueno, la respuesta es no, porque se los estamos regalando. Ahora, yo no puedo dejar renga la operación en el balance de pagos, porque como es por partida doble, si hay un haber, tiene que haber un debe. Y ese debe, ¿cuál usamos? Usamos la cuenta transferencias. ¿Por qué? Porque tengo que compensar esta salida de mercaderías que no va a implicar una entrada de dólares, que como ya van viendo, esas entradas están acá abajo. ¿Está bien? ¿Se entendió, Andrea? ¿Sí? Entonces, de algún modo, el tema de la transferencia, dependiendo cuál sea la transferencia, por lo que estoy viendo en el cuadrito, tendría como 3 vías posibles. Porque una sería el extranjero que está trabajando acá y transfiere dinero fuera del país, bueno, no sé, no importa. Sí, no importa. Ahí vas a necesitar 2 cosas. Una, registrar la operación real, y eso puede estar en el lado de los servicios o en el lado de las rentas. Y 2, la transacción, la salida de los dólares que va a estar acá abajo. Es lo que estoy mirando en el cuadrito, sí. Exacto. Que no te confunda la palabra transferencias. No quiere decir esto, mandamos plata. Transferencias ya entendí. Caso, ¿está bien? Sí, o sea, eso entendí, por eso, porque la confusión puede ser, por ejemplo, con el ejemplo del extranjero, que envía dinero, no es transfiere dinero a su familia. Claro. Estamos hablando de una operación contable, eso lo entiendo. Bien. Ahora bien, yo lo que veo es esto que digo, que en primer lugar este extranjero, a ver, tal vez es un poco confuso, pero quiero entenderlo. Sí, dale. Este extranjero saca dinero del país, estoy mirando el cuadrito. Saca divisas. Entonces acá, saca divisas. Hagamos la diferencia. Dinero es pesos. Divisas o cualquier otra moneda, ¿está bien? Bien, perfecto, sí. Saca divisas. Bien, entonces yo ahí tengo variación de reservas, es ahí donde yo tengo que aplicar esto, ¿bien? Exacto. Ahora, cuando yo pago Netflix, ahí también hay varios pasos, pero es ahí donde yo en el punto 4 de cuenta corriente, donde dice transferencias, es ahí donde se empieza a registrar esta operación. Es decir, yo pago en pesos, ¿no es así? Sí, pero no pasa por la cuenta transferencias. Y entonces, por la de servicios. Claro.
Por la de servicios va la importación, el Está pago, bien. el contrato, digamos, de alguna manera, de Sí, suministro de que te permite acceder, y por el Sí. otro lado va a estar la salida de los dólares, que dependen de dónde salga, puede o no Sí. afectar la variación de reservas. En general Sí. es más fácil entender que caen las reservas del Banco Central, pero podrían no caer las reservas del Banco Central porque justo el banco para hacer el giro compró los dólares en el mercado de cambio y justo había un exportador Bien. de soja que estaba vendiendo, ¿me entendés? Bien. Sí, Una de las sí, cosas que sí. hay que sacarse de la cabeza es que el Banco Central es el único que vende dólares. No, dólares vende un montón de gente. ¿Cuál es el problema que No, tenemos hoy? claro. Como el oficial está a 80 y en Sí, realidad sabemos obvio. que vale más, entonces Obvio. nadie vende al oficial salvo que esté obligado. Entonces, cada vez que Obvio. alguien tiene que pagar una importación y tiene que conseguir dólares a 80, no hay. Entonces va al central y pone. Y si no pone, ¿qué pasa? Empieza a subir. Ay, pero no queremos que suba. Y no va a quedar más remedio en un momento, salvo que las Obviamente. reservas bajen a cero, ¿no? Ya hay sonido de uña rascando el fondo de la olla. Pero Sí, bueno, sí, claro. ¿ah? ¿Se entendió, Sí, no? sí. ¿Sí? Sí, sí. Bárbaro. O sea, sí, entendí las dos cosas. Entendí lo Mirá, de recién y entendí lo de la balanza. perfecto. Pero, A ver si te puedo mostrar una cosa que está acá. Mira, ahí se ve. ¿Se ve un Excel? Esto debería estar más grande, no sé por qué se me achicó sí, así. sí, no, profe, sí, se ve porque puedo agrandar la pantalla. Estoy desde el Bueno, celu, así que lo que sí, te sí. quiero mostrar es esto. Mira, este Excel que ves acá Sí, está bajado recién hace 5 minutos del INDEC, que es el que lleva o publica la balanza de pagos. sí. Vamos a mirar el año 2019, que es el último completo. No los quiero volver locos, pero está acá. Así lo corremos, así se achica. En el año 2019 tenés un saldo de cuenta corriente negativo de 3.900 millones de dólares. ¿Está? Sí, ¿Cómo se sí. compone eso? Un saldo de balanza comercial de bienes y servicios positivo de 13.000 millones de dólares. Es decir, vendimos más de lo que compramos por 13.000 millones de dólares. Si te fijas, son 18.000 positivo de bienes, pero 5.200 negativo de servicios. Ahí tiene mucho peso el rubro viajes. Y muchas compras en el exterior hechas con tarjeta que terminan yendo a parar al rubro viajes por ahí indebidamente. Tenés menos 17.000 millones de ingreso primario. Fíjate que hay, ¿no es cierto?, mucho flujo de envío de ganancias de empresas, rendimiento de empresas al exterior. Hay salida de divisas, ¿no es cierto?, por desarmado de inversiones de cartera, esto es colocaciones en bono y todo lo demás. Bueno, ya sabemos que el 2019 fue un año particularmente complejo en el que hubo una fuerte salida de divisas porque pasaron cosas, ¿no es cierto? No vamos a decir Sí, mucho claro. más. No importa. No Pero importa lo sí, que pasó, pasaron cosas. Y sí, vos claro. fíjate que, ¿dónde tenemos fíjate, el rubro transferencias, ¿no es cierto? Lo chiquitito que es, ingreso secundario, transferencias corrientes, son solo 827 millones de dólares. Prácticamente nada. Estas son Entonces, cosas que no ¿en tienen qué contrapartida. afecta, profe, eso? Entonces, el tema No, del ingreso. Nada esto más a modo informativo. es para registrar aquellas cosas que pasaron acá, pero que no tienen una contrapartida abajo que va a significar que queden adentro del país más o menos dólares. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Volvemos a lo anterior. De manera tal que todo lo que pasa acá arriba, si no impacta como transferencias porque lo regalamos, tiene un correlato acá abajo, de alguna manera. ¿Sí? Sin entrar a hacer demasiado detalle, vos fijate que cuando la cuenta corriente, como dice acá al costado, espera que voy a minimizar esto, así no me molesta. Cuando la cuenta corriente tiene superávit, quiere decir que las exportaciones de bienes o servicios y las entradas por renta son mayores que lo que va a salir. Aumentan los activos argentinos frente al exterior. ¿Por qué aumentan? Porque o te van a entrar dólares en el futuro, con lo cual tenés más crédito hacia el exterior, o ya te entraron, con lo cual de alguna manera estás mejorando la posición con el exterior. Cuando la cuenta corriente presenta un déficit, esto quiere decir que o se fueron más dólares de los que entraron, o se van a ir, ¿está? O no nos queda otra que pedir prestado. ¿Se entiende, no?
Y entonces no tenemos los dólares porque los usamos para pagar las importaciones, pero los debemos. ¿Está bien? Estamos hasta ahí, ¿no? ¿Sí? Cuando mucha gente se espanta viendo el volumen de deuda externa de la Argentina en conjunto, ¿no? Empresa más Estado, y se pregunta ¿dónde fue a parar eso? Bueno, una cosa buena que puede hacer es mirar el resultado de la cuenta servicios dentro de la cuenta corriente y se va a dar cuenta dónde fue a parar ese endeudamiento. ¿Sí? Recuerden que durante muchos años, te diría que desde el 2005, 2006, hasta que pasaron cosas en el 2019, los argentinos andaban por el mundo vaciando los shopping de Miami y de Santiago de Chile, ¿no? Entre otras cosas porque, bueno, te resultaba más barato comprarte un pasaje a Miami y comprarte una computadora allá y volver, que comprarla en Argentina, convirtiéndola al tipo de cambio, sumado además que la computadora que comprabas acá era una reverendísima porquería. Bueno, cuando de alguna manera se cambiaron algunas cosas, se bajaron los derechos de importación y yo qué sé, apareció el estímulo para comprar la computadora dentro del país, entre otras cosas porque te salía más o menos lo mismo, era la misma calidad, te podías tomar el IVA, la podías pagar en cuotas y ya no valía la pena pensar en comprarla afuera. Como eso dio resultado, ahora lo volvimos a cambiar y estamos haciéndolo diferente. Bueno, como era antes. Así que muchachos, cuiden la I5 que tienen porque se viene el celerón. Bueno, ¿qué hay debajo? ¿Qué hay No, en la profe, cuenta? yo Sí. la compré afuera y se me quemó. No, pero y ahora, 35.000 pesos para arreglarla. no, Dios mío. Bueno, pasa que una máquina nueva te sale 100 y pico, ¿no? 50, No, sí. mami. Pero Una nueva, 50, la de 50 viene con pedales, ¿no? Para pedalear porque... No, tengo que armarla yo. Eso es la diferencia. Ah, de escritorio. Bueno, eso sí, ¿qué vas a hacer? Sí, Sí, sí. sí, no queda otra. Profe, Si no te mueves una mucho, sí, cosa. dale. Con el tema de la retención o sea, las retenciones al campo, ¿en dónde iría? Las retenciones en sí, ¿dónde van? Porque también hay un... Acá en la balanza de pagos, ¿me Ah, decís? claro, sí, 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 sí. Bueno, en ningún lado. ¿Cómo a ningún lado? Y en ningún lado. Ahora te cuento. Mirá, las retenciones en realidad, que se dice retenciones, no son retenciones, Sí, son un impuesto. Son un sí, impuesto a la exportación. ¿Tá? Entonces, sí. en un país que hace 60 años viene diciendo no, porque hay que estimular las exportaciones, porque las exportaciones, ¿qué hace? Cobra impuesto a los que exportan. Maravilloso. Cosa que no se hace en ningún país del mundo, pero no importa. ¿Cómo funciona esto? Vos producís algo artesanal, aunque sea, o en gran escala, da lo mismo. Cuando lo vendés al exterior, eso pasa por la aduana. ¿Está bien? Antes de que la aduana te dé permiso para despacharlo, tenés que pagar un impuesto. Ese impuesto es, si vendés soja, un 33% del valor de la soja exportada declarada. ¿Está bien? Entonces vos tenés que pagar ese impuesto. Cuando cobrás los dólares del exterior, tenés la obligación, depende de lo que vendas, de en un plazo entre 5 días y 180 días, de vender esos dólares. O sea, no te lo podés quedar. ¿Tá? Los dólares van a llegar desde el exterior a tu banco, pero vos en un plazo entre 5 y 180 días los tenés que vender. Y si no los vendo, ¿qué pasa? Bueno, tenés un sumario por aplicación de la ley penal cambiaria. Y olvídate de sacar una mercadería más hasta que no lo hagas. Las multas son muy elevadas, así que cualquiera que exporta sabe que lo que tiene que hacer es liquidar sus dólares. Eso es liquidar los dólares. Venderlos en el mercado único y libre de cambios. Quiere decir que cada exportador, por cada dólar que reciba del exterior por las ventas que hace, no va a recibir, ponés al mayorista, redondeemos, 80 pesos. ¿Sí? Sí va a recibir esos 80 pesos, pero va a tener que pagar un impuesto del 33% de lo que recibió. ¿Está bien? Con lo cual le va a quedar un dólar de 50 y pico de pesos. ¿Está bien? Sí, claro, pero así yo tampoco no vendería ni una pelusa, o sea, obviamente. Bueno, a ver, de vuelta. Cuando uno tiene unas instalaciones, cuando uno tiene digamos, una producción agropecuaria, no te queda otra que producir y vender. Por supuesto que el estímulo casi que desaparece. Ahora, pensá diferente. Pensá en que vos lo que hicieras fuera programar líneas de código para una empresa del exterior.
o fueras youtuber y tuvieras 2 millones de seguidores, pero estás radicada en la Argentina, ¿no? No sé, o hicieras vivos de Instagram y cobraras por eso, por las visualizaciones que haces. Cuando YouTube te paga, cuando Facebook Live te paga, cuando Instagram te paga, lo que recibís son dólares que vas a tener que convertir a 80 pesos. Es más, si generás más de $600.000 al año, también tenés que pagar las retenciones o los derechos de exportación por lo que haces desde la Argentina. Claramente te conviene más tomarte un buquebús y hacerlo desde Uruguay. Total, vas a hacer lo mismo que haces acá y los dólares que vas a recibir van a seguir siendo dólares. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Hay mucha medida de política económica que trata de buscar un objetivo y tal vez ese objetivo, que es defender esto que está acá a como dé lugar para que no suba 2 mangos, termina impactando en la conducta micro de los productores o las personas que terminan haciendo una cosa diferente a lo que, digamos, el que toma la política pretende que ocurra, que terminan haciendo que la política no funcione para nada o genere, digamos, algún efecto peor que el que se pretendía evitar. No sé si se entiende lo que quiero decir. O sea, todo hay que mirarlo en contexto, pero para entender cómo funciona o cómo no funciona una política, me parece que una de las primeras cosas que hay que ponerse a pensar es qué es lo que hacemos nosotros cuando recibimos esa noticia o cuando esa medida impacta de alguna manera en nuestras vidas. ¿Cómo nos movemos? Porque, claro, a nadie le gusta perder, ¿no? Bueno, esa es un poco la idea. Para redondear Ahora, esto, dale. disculpe, le hago una pregunta. Sí. Porque creo que me parece que la clave está ahí. Yo, por ejemplo, me pasó este año, nunca en mi vida supe lo que era una exportación. Tengo un taller de marroquinería y publiqué en las redes como hace todo el mundo. Bueno, vino un señor que vive en Nueva Zelanda y me dijo, me gusta lo que haces, mándame las cajas. Bárbaro. Bueno, me mandó, vienen dólares y vino al precio oficial, obviamente, te lo especifican y el dinero en el banco entra en pesos. Ahora, mi cuenta es la siguiente, yo con el dólar, como me lo especificaron, gané dinero, o sea, me sirvió. Bien. Hubiese ganado mucho más si le hubiese entregado el banco los dólares y los cambió en la calle. Por supuesto, pero bueno, no la es la cuenta idea. mía, claro, pero convengamos que la cuenta mía fue que no perdí. Yo gané lo que tenía que ganar, no gané de más. Y supongo que las grandes empresas también tienen que tener un tope de ganancias. O sea que la ganancia de una gran empresa no puede ser ilimitada. Pero es que no va a ser ilimitada. El tema creo que tiene que ver con el costo con respecto a la producción, porque parece que esa es una de las preguntas que yo le hice. Para mí el costo tiene que ver con respecto a los insumos, al costo de producción, más allá del valor del mercado, que tiene una correlación, pero yo gano en base al costo de producción. Tengo, no sé, 8 de materiales, gané 2, lo cobro 10. Por hacer una cuenta simple. Y eso también por ahí tiene que ver con que lo que vos estás usando como insumo lo estás comprando al interior, digamos, lo estás comprando acá, que obviamente si lo transformás en dólares y lo tuvieras que hacer afuera, seguramente los costos por ahí serían otros y no podrías vendérselo en dólares al precio que lo vendiste. Y está bárbaro. Ahora, vos me preguntás, 80 pesos, ¿qué pasa? ¿Que está mal? ¿No cierran los números? No, a ver, de hecho, seguimos vendiéndole al resto del mundo más de lo que le compramos, a 80, con lo cual, como es tu caso, los números pueden empezar a cerrar. Ahora, profe, también, hay una excepción con el... Esperame que le redondeo. También te digo, con el tema de la cartera, es que si vos, esto empieza a pegar, te empieza a ir fenómeno, y te empezás a expandir y ya tenés que montar una fábrica y tener empleados y pagar retenciones a la exportación y pasar la exportación no como pequeña exportación, sino como una cosa ya más grande, y tenés que llenar un contenedor, los números te empiezan a cambiar de una forma que ya los 80 por ahí ni te cierran. Eso también es verdad. Esa es la trampa, entonces. Claro, bueno, porque cuando vos empezás a comprar insumos a gran escala, que ya te vienen con un esquema de retenciones, de percepciones impositivas que te empiezan a impactar en el costo, cuando tenés un empleado que
te cuesta muchísimo más de lo que el pobre tipo se lleva, entonces los números empiezan a tomar una dimensión Totalmente complicadísima, distinta, sí. y por ahí No, los yo soy una 80 simple son acá. monotributista, gracias. Seguí así mientras puedas, ¿eh? ¿Está? Pero me parece buenísimo traer la experiencia y contar que pudiste generar una producción, aunque sea a nivel artesanal, y venderla al exterior. ¿Está? Sí, o sea, no fue mi intención, fue una cuestión de que hice una publicación, De casualidad. alguien de España la compartió y pasó por otro lugar que yo nunca lo hubiera hecho, y un buen día viene y me llama un tipo que no le entendía nada, que me decía que iba a Nueva Zelanda. Mirá, así bueno, fue. No lo descartes. Y me dijo, ¿me gusta lo que haces? No, me dijo, me gusta lo que haces, mándamelo. Es más, Bueno. fue todo un vericueto impresionante, pero no tenía ni idea cómo hacerlo. ¿Pudiste usar bien el procedimiento de pequeños exportadores vía courier? Sí. Me ayudaron a hacerlo a la gente de Secretaría de Producción. Bien. Bueno, pero sinceramente no entendí mucho cómo lo hicieron. Bueno, no importa. Fue una cuestión muy técnica y el envío fue. Vendiste la cartera y embolsaste los verdes, que es lo fundamental. Bueno. Sí, tal cual, y me sirvió. Pero me sirvió con el dólar de 80, que fue lo que me dio el número bien, como si lo hubiese vendido acá. No me varía en eso. Quizás sí, obvio, si hubiera tenido los dólares, los cambios de la calle hubiera ganado más. Bueno, igual, por una cuestión moral, no me gustaría perjudicar al país. Prefiero cambiar los 80, si gané. Bueno, no, es que no te queda otra, no es que... Sí, bueno, pero aunque hubiera podido, a mí me dijeron cómo activarlo eso. Está bien. Que es un vericueto medio extraño, pero y no lo haría igual. Eso, y no es del todo legal, así que... sí, no lo haría. Una pregunta. Dale, había alguien más por ahí. Dale, te escucho. En el caso de recibir un pago de una empresa extranjera por vía Western Union, ¿se consideraría una transferencia? ¿Vos decís que entraría por acá? Yo pregunto si entraría por transferencia. ¿No? Depende cómo llegue. Si vos trabajaste y eso... Por Western Union. Pero si trabajaste y te pagaron y eso está registrado, la contrapartida de los dólares que van a entrar, ¿sí? De los dólares que van a entrar es por servicios. Ahora, si es una transferencia como ayuda familiar, entra por transferencias. ¿Está bien? Y en el caso de que la empresa diga lo transferimos como un pago, sería entonces servicio. Claro, exactamente. Además lo transfieren por medio de Western Union. Sí, ¿y vos cómo lo recibís? ¿Con verdes o te lo convertido a peso? Convertido a peso, pero con un valor de 136. Bueno, hay una cosa medio rara ahí con Western Union. Con una voltereta relacionada con el dólar bolsa por ahí. Bueno, hay que ver. Ahora entiendo. No voy a preguntar más nada por si hay alguien de AFIP escuchando. Déjalo ahí. Que sea de AFIP lo tengo cachado ya, así que... Vamos todavía. Bueno, muy bien. Para redondear esto, como les decía, las contrapartidas de la cuenta corriente están acá abajo, en la cuenta capital y financiera, ¿no? ¿Qué entra acá? Bueno, en la cuenta capital entra esto que está acá, ¿no? Sobre todo, adquisición y enajenación de activos no financieros, no producidos y de transacciones intangibles. Esto que parece chino no es tan complicado. Supongan que, por ejemplo, alguien vende un campo a un extranjero. Bueno, no pasa por acá, porque no hay una exportación de campo, ¿se entiende? Entonces, contra la contrapartida de la entrada de los dólares, que es la venta del campo que aparece por acá. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, activos no producidos, activos no financieros. El resto, las inversiones aparecen por acá, ¿no es cierto? Se habla de dos tipos de inversión extranjera directa o inversión de cartera. La inversión extranjera directa tiene que ver con, alguien me preguntaba en el foro, tiene más que ver con permanecer. Por ejemplo, si compras una fábrica andando, sos de afuera, venís y compras una industria que está funcionando, eso es inversión extranjera directa. También sería inversión extranjera directa si te compras todas las acciones de la firma como para hacerte cargo y efectivamente producir. Ahora, si solo compras 2 acciones, eso no es inversión extranjera directa, sino que es inversión de cartera, porque es más onda especulativa, en el buen sentido de la palabra. ¿Se entiende, no?
Si un extranjero compra bonos, acciones, lo que sea del país, eso es inversión de cartera. Si un extranjero se compra una fábrica funcionando, eso es inversión extranjera directa, y al revés lo mismo, ¿no? Si un residente argentino compra o hace colocaciones financieras de cartera o inversión extranjera directa si va y arma una fábrica en San Pablo, por ejemplo. Bueno, finalmente, otras inversiones que son préstamos ligados a Profe, operaciones. Sí. ¿qué significa de cartera? ¿Es, digamos, las acciones que se tienen en la bolsa de Nueva York? Mirá, cartera tiene que ver con la idea de que vos tenés una especie de portafolio, si querés, o cartera, no las carteras de Lorena, pero algo así, donde entran activos financieros. Podés tener divisas, podés tener acciones, podés tener títulos públicos, ¿tá? Todos, digamos, activos financieros, papelitos. ¿Está bien? Ah, bien, ¿Sí? bien. Esas son inversiones de cartera. La inversión directa tiene que ver más con vengo y me instalo, ¿está? Monto una fábrica, compro una estancia y la pongo a producir, etc. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Espérame que había alguien acá que preguntaba cosas en el chat. María Laura nos pregunta préstamos respecto de otras inversiones, supongo, que me lo estás diciendo. Por ejemplo, cuando vendiste, exportaste mercaderías y todavía no las cobraste, entonces la contrapartida aparece acá abajo porque de alguna manera estás otorgando un préstamo. ¿Se entiende? Es como que le estás prestando al resto del mundo. Si importaste y todavía no pagaste, de alguna manera te prestaron. Y después, cuando pagues este préstamo, se irán los dólares y esto se cancelará. ¿Estamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bueno, y la variación de reserva finalmente que es el aumento o disminución de los medios de pago internacionales. Y hay un tercer rubro, que es que es errores y omisiones, que a lo que se refiere es que como cada registración en el debe tiene que tener su contrapartida en el haber, y hay muchas cosas que se estiman, que no se pueden conocer con certeza, como por ejemplo cuánto gasta un turista argentino en el exterior o cuánto gasta un extranjero en el país, cuando vos tenés que medir eso, lo que tenés que hacer es hacer una estimación del gasto y por lo tanto no sabés con certeza cuánto es. Entonces, por ahí anotaste que el turista gastó $1.000 y en realidad gastó 1.500 y cuando vas a contar, las reservas existen, se pueden contar, tenés una diferencia ahí y eso significa que esa diferencia no es que pasó nada raro, sino que la estimación fue, como toda estimación, aproximada y por lo tanto le pudiste haber errado. Y como la balanza tiene que balancear, esa es la idea, errores y omisiones aparece para equilibrar las cuentas del debe y el haber. ¿Sí? Lucas acá nos dice, en este 2020 sin viajes, ¿qué diferencias podría marcar este Excel? Bueno, el Excel supongo que te referís al de, a este que está acá, que es el Excel que tiene los números de balanza de pagos. Bueno, básicamente vos vas a tener un cambio importante dentro de lo que es, espera que subimos un cachito, dentro de lo que es un par de rubros. Primero, acá y acá, en el rubro viajes, en el rubro viajes va a haber una diferencia, porque no va a haber turistas llegando ni saliendo, y en otro rubro que no está detallado hoy, pero que está ahí adentro, que es transporte internacional, no de pasajeros, que es un rubro que se llama pasajes. Eso va a impactar ahí, acá en estos 5.215 que forman parte, correcto, Lucas, de estos 13.012 que te estoy remarcando acá. ¿Está bien? En este sentido, esto vas a tener una baja acá en lo que se considera importaciones, lo que gastamos nosotros afuera, pero también vas a tener una baja acá en lo que son exportaciones, la llegada de turistas. Entonces, este menos 5.000 es probable que se achique mucho y esté muy cerca de cero, ¿no es cierto? Mira, acá tenemos 2020 provisorio, vos fíjate, tenés menos 820, esto es el primer trimestre,
antes de la pandemia, y esto es menos 303 el segundo trimestre, ya con el lío desatado. Vos fijate que de 19.000 millones que gastamos en el año 2019 en servicios, hoy estamos entre los dos, bajó a 4.300 primer trimestre y a 2.200 el segundo trimestre, ¿no? Prácticamente yo entiendo que acá desapareció todo lo que es viajes, y esto que quedó acá son servicios elementales que tienen que ver de vuelta con digamos, Netflix y todo lo que pasa por acá. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguien me quería preguntar algo? Que bueno, por supuesto esto va a impactar en el resultado de la cuenta corriente, ¿no? Acá, en esto y en esto. ¿Está bien? Sin embargo, se gasta más acá o no sea eso tampoco. En turismo es probable que se gaste más cuando las fronteras internas estén un poco más abiertas, pero claro, eso va a ser transacciones entre residentes. Es decir, vos, Lucas, alojándote en el Sheraton Mendoza, no aparece en la balanza de pagos, ¿está? Porque es entre dos residentes, ¿se entiende? ¿Sí? Lo mismo si viajás por aerolíneas, haces un Mar del Plata a Buenos Aires y de ahí a Córdoba, tampoco va a aparecer, porque esto recoge solamente las transacciones entre residentes y no residentes. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, nos va quedando poco tiempo. Otro tema que estaba por ahí dando vueltas, Profe. Sí, dale. Yo tenía una pregunta. Por ejemplo, en el caso de, como habías mencionado anteriormente, Estados Unidos, por ejemplo, o sea, públicamente tiene una mayor producción de tecnologías como por ejemplo las computadoras, ¿no? Argentina, por ejemplo, tiene algunas industrias, pero son incipientes. En este caso, podría, por ejemplo, poner trabas o usar el proteccionismo para que no ingresen, por ejemplo, computadoras estadounidenses al país y en este sentido, o sea, incitar a las pequeñas empresas a que produzcan ellas. Sí, lo que pasa es que ahí tenés una cuestión. Desde la tribuna es muy sencillo decir, vamos a prohibir el ingreso de esto para que se produzca en el país. Y la pregunta es si las condiciones para producir en el país están dadas. Primero, si tenés acceso a la tecnología, digamos, porque vos pensás que es viable que en Argentina haya una fábrica de semiconductores que pueda competir con lo que se produce en China. No creo. Solo ¿Vos estamos. creés que estamos en condiciones de poner en términos competitivos una planta de producción de microprocesadores que le pueda competir a Intel o a AMD? Eso pasa por No la creo. ventaja comparativa, ¿no? O sea, Sí, pero Estados Unidos tiene una ventaja. en realidad eso pasa primero porque hay otros que picaron en punta. Vos hablaste de industria incipiente y hablaste bien, eso es una teoría de un alemán, que ahora no me acuerdo el nombre, pero claro, es una teoría del siglo XIX, es decir, protejamos porque protegiendo podemos darle tiempo a la industria incipiente para que se desarrolle, baje sus costos y después cuando esté en condiciones de competir abrimos. Ahora, ese es un mundo que está pensando en fábricas de zapatos, ¿viste? Medio como que ya no importa dónde se produjo el zapato. El mundo no está discutiendo esas cosas. Vos te podés cerrar, pero hay que tener mucho cuidado a qué te vas a dedicar, porque no aparece mágicamente. Digo, vos por ahí tenés un iPhone. Capaz que sí, capaz que no, ¿no? Pero por ahí tenés un iPhone. ¿Tenés un iPhone? No, un Bueno, Motorola. Bueno, bien, estás como yo. Pero ponele toda la gente que usa iPhone y no quiere otra cosa. Bueno, esa gente que no quiere otra cosa, quiere iPhone. Y los iPhone en Argentina no se producen y no se van a producir iPhone por más que vos cierres la importación de iPhone. Por empezar, porque no tenés la marca, no tenés la tecnología. Y de hecho, estos telefonitos, que seguramente es parecido al que vos tenés, Sí. eh, está ensamblado, digamos, nada de esto es nacional, nada, ni la más chiquita de las teclas. ¿Por qué ni la más chiquita de las teclas es nacional? Y porque no tenemos escala para producir una fábrica que produzca los botoncitos que se le ponen a ese teléfono. ¿Y esa fábrica dónde está? En otro lado. ¿Y dónde está eso? Y no importa. Entonces, por más que vos cierres todo, no vas a conseguir demasiado. Ahora vos me decís,
prefiero que esté la fábrica de ensamblado del celular en el sur a traerlo terminado. Y bueno, algo de agregado de valor ayuda, algo de agregado de valor genera. ¿Qué sé yo? Hoy cuando exportás una pick-up producida en Córdoba, y el 70% de eso es importado. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? No hacer más nada, porque eso implica importaciones. No, al contrario, hay que fijarse dónde está el verdadero valor agregado. Hoy la verdad es que esa discusión entre que te plantean, ¿viste? A veces te dicen, exportar es lo que tenemos que hacer, ¿no? Dice la política, mientras no para de ponerle impuestos a los que producen para vender afuera, de todos los gobiernos. Ojo, esto no es una posición, o sea, estoy hablando ahora y hablaba hace 2 años y decía más o menos lo mismo. Y no paras de ponerle impuestos. Hay que exportar es bueno, importar es una porquería. No, importar es lo que hace el mundo. A ver, quiero decirte, países como Dinamarca, las exportaciones de Dinamarca son más que todo el PBI de la Argentina. ¿Está bien? Sí. Alemania importa casi un 20% de su PBI, pero claro, exporta otro tanto. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, Encontrar un equilibrio, ¿no? Ni siquiera, el problema es que nos dedicamos a impedir cualquier arrebato productivo, no, nos dedicamos a impedirlo. Vos pensás que nosotros tenemos, nuestra ley de contrato de trabajo es la 20744. Muchos de ustedes ya la deben haber visto o en algún momento la verán. La ley 20744 es del año 74. ¿Sí? Yo tenía 3 años. Casi ninguno de ustedes había nacido. ¿Saben cómo era el mundo del año 74? ¿Se dan una idea? Sí, profe. Bueno, perdón. Los televisores eran en blanco y negro. Yo también sé cómo era el año 74. Muy bien. Para hablar por teléfono tenías que cruzarte a lo de algún vecino que tuviera una línea, porque en tu casa no había. Tardaba 30 años, profe, más o menos, Sí, una es línea, verdad. a pedirla y que venga. Correcto. Casi nadie tenía auto. No había puertos USB, no había internet, no había celulares, no había Netflix, no había nada de lo que hay hoy. La gente no trabajaba como trabaja hoy. Las empresas no pensaban como piensan hoy, no hacían lo que hacen hoy. La gente no era como es hoy. La gente no viajaba. La gente iba a Europa una vez en la vida y si era multimillonario, y si no, iba a mechongué. Es muy posible que ustedes que tienen 20 años, 22, hayan viajado al exterior 3, 4, 5 veces ya. Es muy posible. ¿Y está mal? No, está perfecto. No hay nada mejor que puedas hacer que ver cómo es el mundo. Pues nosotros tenemos una ley de contrato de trabajo que regula las relaciones laborales como en 1974. Cuando empezó a aparecer el teletrabajo, lo primero que hicimos fue sancionar una ley que lo único que hace es poner restricciones. Cada vez que hay algo que se empieza a desarrollar en la Argentina, lo que hace nuestra política es ponerle una traba, sin pensar en los efectos que eso produce. Viene el famoso efecto Cobra, que está, o también llamado efecto Lipovetsky, cuando la ley que se propone regular algo genera el efecto contrario. El efecto Cobra es así. Había un pueblo en el que había una invasión de serpientes venenosas, de cobras, ¿no? Que por supuesto tenían aterrada a la población. Entonces al intendente no se le ocurre mejor idea que poner una recompensa por cada cobra que fuera atrapada y matada, ¿no es cierto? Entonces les pagaba a cada uno que iba con una cobra muerta a la municipalidad. ¿Cómo terminó el asunto? Empezaron a proliferar los criaderos de cobras, porque claro, era rentable que haya cobras, porque de esa manera, si hay cobras y la matas, cobras. Bueno, el efecto cobra. Bueno, Lucas, una última pregunta, dale, decime, que estamos ya por cerrar. No, profe, no me refería por ahí si yo iba a Mendoza. Quiero decir, por ahí un muchacho, no sé, que trabaja en una oficina y se había guardado 50.000 pesos para viajar este año y no los viaja. Sí. ¿Qué haría en general? ¿Ahorra o por ahí compra algo? ¿Invierte? Bueno, invierte con el dólar, no sé, pero... ¿Usted me está pidiendo consejo? ¿Usted me está pidiendo? Yo cobro por dar consejos. No, ¿qué haría este muchacho con estos 50.000 pesos? Sino que
había visto en la unidad anterior que la gente tiende a gastar más, ¿no? En este caso, si no se pudo ir de viaje. Sí. Cualquier persona que haya pensado este año irse de viaje, ¿subiría algo en este Excel que estamos viendo? Digamos, no sé, se compra un televisor, no sé. No, bueno, compra un auto. sí, solamente impactaría en este Excel si lo que hace es comprar algo importado, relacionarse con el exterior. Si no, no. ¿Está bien? Bien. Digamos, suponete que el tipo te vio que podía comprarse, que le resultaba barato en dólares comprar un Jeep Patriot. Viste que salieron con ahí con la cosa que si Sí. le hacías la cuenta en dólar negro te salía regalado. Sí, después había que reponer los dólares que te gastaban, pero bueno, eso es otra historia. Es decir, bueno, el tipo va y se compra el Jeep Patriot en la concesionaria Giama que vende Jeep. ¿Eso se registra en el balance de pago? No. ¿Por qué no? Porque la transacción es entre el pibe que había ahorrado y la concesionaria local. Ahora, si después la concesionaria repone ese vehículo y lo importa, esa importación sí aparece acá en este Excel dentro de bienes y servicios. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bien, perfecto, gracias. ¿Está? Siempre, para que esto impacte acá, tiene que aparecer una transacción entre un residente y un no residente. Así el residente seas vos pagando Netflix, el gobierno pidiendo un préstamo, el Banco Central pagando al exterior alguna cosa, o una compañía internacional importando o exportando bienes. ¿Está bien? Bien, siempre va a haber dólares de por medio. Ya. Siempre va a haber dólares de por medio, que se van o que vienen, o a veces no va bien el dólar, sino que lo que va o viene es un crédito, porque lo voy a cobrar después. ¿Está bien? Igual todo esto no es dólares, billetes físicos que van y vienen en valijas, ¿eh? Son todas transacciones contables. Sí. Anotate, anotame, ¿viste? Como cuando vas al almacén y el almacén te pone en la libreta Claro. un paquete de fideos, ¿eh? En ese sentido. ¿Está bien? Profe, Sí, algo rápido como para cerrar una idea. sí. Entonces, lo importante no vendría a ser, por ejemplo, como había dicho anteriormente, cerrar el mercado y que no entren importaciones al país, sino, por ejemplo, Perdón, abrir la economía. perdóname, son puntos de vista también eso, ¿no? Sí, sí. En el sentido de, por ejemplo, ver las ventajas comparativas que tiene el país. En el video, por ejemplo, la profesora había explicado, en un ejemplo remoto, que, por ejemplo, la República Argentina tardaba 1 hora en producir, por ejemplo, un frasco de miel, cuando Brasil tardaba 3 horas. Ujú. Y en cambio, Brasil tardaba 3 horas en producir tela y Argentina 2 horas. En este sentido, por ejemplo, conviene más exportar ese producto que nos resulta, por ejemplo, ahora la soja que está por todos lados, con más facilidad exportarlo y ganar ese dinero en dólares que nos va a permitir comprar lo que a nosotros nos cuesta. Por ejemplo, tal vez una computadora que acá en las empresas argentinas no están tan desarrolladas y son puro ensamblaje, ¿no? Bueno, sí, eso, la verdad es que uno debería como país, y esto ya es medio opinable, ¿no? Pero uno debería tratar de concentrarse en estimular la producción, no importa demasiado de qué. Es decir, una de las cosas que se está viendo hoy es, la OCDE, la OECD tiene una estadística que se llama comercio en valor añadido. Esto lo pueden ver, lo pueden buscar, que lo que busca es medir cuánto hay de valor agregado doméstico en una producción. Por ejemplo, entonces, mire, a ver, vos decís, exportamos 500 millones de dólares en autos. ¡Qué bueno! Ahora, lo que busca es medir cuánto de esos 500 millones son producidos efectivamente en Argentina. Por ahí te encontrás con que un 30% de eso es de valor agregado doméstico y el resto son insumos importados, ¿no es cierto? Cuando dicen, bueno, el campo, viste que el campo no agrega valor. ¿Cómo que no agrega valor? Pusiste una semillita y sacaste muchas semillitas. Casi no hay nada que tenga más valor agregado doméstico que eso. Y hay mucha inversión detrás y hay mucha tecnología detrás. Miren, una vez alguien arrancó una tesis sobre el precio de los commodities definiéndomelo como productos que no tenían demasiado gasto en inversión e investigación en desarrollo detrás. Entonces yo le pregunté al tesista que se estaba por recibir si hacía muchos años que no se subía una cosechadora, porque todo pantallas, ¿no? Se cambió. Por eso el mundo cambia
Entonces, todo hay que entenderlo, y con esto ya vamos cerrando, porque hay en los días que corren, y está bueno, empieza a haber discusión un poquito más, si quieren, filosófica, o que tiene que ver con posiciones más dogmáticas o más doctrinarias. La gente se empieza a definir como keynesiano, como libertario, como marxista. Y la verdad, que apegarse a una corriente de pensamiento basada en una descripción del mundo de hace 90, 110, 130 o 200 años, pierde un poco de sentido. Es decir, me parece que a veces elegimos gente para tomar decisiones de política económica, y hablo solo de política económica, si bien forma parte de la política en general, pero solo de política económica, que a veces no tiene la experiencia, no quiero decir no tiene la experiencia, o no ha vivido la experiencia de producir. Entonces, a veces no entiende demasiado. Bien porque sea producto de la improvisación, o gente del mundo académico exclusivamente, que, digamos, que se prepara toda su vida para... Pero la gestión pública a veces es otra cosa, porque a veces necesitas una combinación entre la academia y algo un poquito de cintura, si querés, y de vida real. No sé si me explico, ¿no es cierto? Es decir, alguien que alguna vez haya producido sabe lo que cuesta hacer alguna cosa, y a veces el que está tomando decisiones está un poco lejos de esa realidad. O sencillamente hacer la experiencia de ponerse en el lugar del otro, es decir, ¿qué haría el otro bajo estas condiciones? O sea, ¿habría más empleo? ¿Habría menos empleo? ¿Prohibir los despidos es una solución? Bueno, puede ser temporal, pero, digamos, hay que pensar un poquito en empezar a cambiar algunas estructuras, ¿sí? En la puerta de nuestra facultad hay una placa que homenajea a uno de los abogados que participó en la redacción de la ley de contrato de trabajo. Perfecto. Ahora, la placa está ahí y está muy bien. Capaz que hay que pensar en revisar un poquito la letra, porque a veces se pone un poquito vieja, porque el mundo está cambiando y lo está haciendo a una velocidad impresionante. Entonces, hay que tratar de adaptarse a los cambios, por lo menos, porque la gente se comporta como se comporta, ¿viste? Por más que vos le digas, que le prohíbas, la manera siempre va a aparecer. Lorena dice, miren, los chinos son muy comunistas y comienzan el mundo mejor librecambista. Sí, por ahí de las puertas para afuera, sí, sí, hay unas grandes ferias comerciales y hay toda una actividad comercial y productiva infernal, producto de la productividad tremenda que tuvieron estos muchachos, porque hubo un fenómeno de migración de las masas pobres del campo improductivas a la producción industrial. Eso provocó un boom de productividad pero bueno, claro, lo van manejando. El tema es que en algún momento los pueblos quieren decidir por sí mismos, ¿no? Y la individualidad pesa, y a veces ahí te pasan cosas, hay procesos sociales complejos. Bueno. No, eso totalmente, pero sí, económicamente el comunismo no pasa por la economía en China. Hacia afuera y para exportar y demás, no les importa mucho la ideología. Sí, ahí son todo para nosotros. Muy posiblemente no, tal vez la visión marxista del capitalismo como descripción analítica y académica pueda estar bien en el contexto en el que se escribió, en el momento en el que se escribió, pero como sustento de gestión económica, la verdad es que demostró que tiene algunos problemas. Por lo menos no hay éxitos resonantes que se puedan mostrar, que puedan salir a la luz. Bueno, mis queridos amigos, no tenemos mucho más tiempo. Refuercen un poquito el tema de tipo de cambio que no hemos visto. Recuerden pensar en que hay distintos sistemas de tipo de cambio que tienen que ver con distintas maneras que tienen los bancos centrales de participar o no en un mercado de cambios. No piensen en la Argentina, piensen en un país normal
cuando analicen estas cosas. Todo lo que tenemos hoy es un poco extraño. Esperemos que se pueda normalizar lo antes posible para no generar distorsiones, ¿no? Que es lo que está pasando. Bueno, profe, gracias. No, por favor, siempre recuerden que están abiertos los foros, pregunten ahí, les contestaremos más rápido, más tarde, pero haremos lo posible por contestar en la medida de las posibilidades, como para que no queden dudas. Así que bueno. Gracias, profe, gracias. Nada más por hoy y nos vemos la próxima. Gracias por todo, profesor. Hasta luego. Chau, chau. Gracias, Hasta luego. por la clase, gracias.